Hola a todos y a cada uno de los participantes dentro del Foro Cristiano, Célula del Cuerpo de Cristo. Le damos la bienvenida como cada jueves. El tema acotación es la terquedad, una metáfora al actuar irracional, a ese actuar animal de la persona sin entendimiento. Por ahí tenemos en lo coloquial, en lo popular, un adagio que dice que es más terco que una mula, lo cual es sinónimo de apuntar a que a veces bajo ciertas circunstancias o en diferentes situaciones estamos actuando sin entendimiento. La cita base la tenemos en Salmo 32, del 8 al 9, reza lo siguiente en el ítem: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nosotros pues vamos a hablar hoy qué es actuar sin entendimiento y cuál es esa metáfora que se le da a la terquedad a razón de que en reiteradas ocasiones Dios nos está haciendo ese llamado de salir de la terquedad, de la necedad, de la obstinación, de la ignorancia. La falta, dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, está en Oseas. Ahora bien, llevar al ser humano por el sendero del camino, por llevar al ser humano por el camino siendo Jesucristo, el conocimiento de Cristo llevado, es decir, al ser humano cercano a la verdad, porque Cristo es la verdad personificada. El correcto entender de esta palabra, que es ley divina, o mandato, o misbah, es un consejo que Dios da a todos y a cada uno de los seres humanos. Seguir el camino de la rectitud, seguir ese camino que no permite desviarse a diestra o a siniestra, es decir, andar en el sendero apropiado, hacer las cosas como es el deber ser o de manera apropiada. Cuando nosotros nos apropiamos de este conocimiento, estamos reconociendo que de manera sincera que en algún momento hemos actuado de manera ignorante o de manera terca. Es decir, nosotros como seres humanos estamos abocados a errar y estamos en una permanente, en una latente aprendizaje entre acierto y error a razón de la experiencia, adquirir experiencia como el tesoro más preciado del ser humano. Es decir, nosotros como hombres o mujeres de fe que propendemos o estamos en ese camino hacia la perfección, desde el primer momento en que tenemos conocimiento de esa ley, de la obediencia hacia la ley, hacia el futuro, hasta el último momento que estamos en este mundo terrenal corporal, aprendemos que la palabra de Dios, más que una ley, una ley es un consejo. Es una directriz, es una dirección que nos da el Creador, dado que nos está enseñando a la manera en cómo nosotros debemos obrar, la manera en cómo nosotros debemos actuar. Y es así como nosotros cada día estamos dando un paso de crecimiento, esa exponencial transformación que nos hace expertos o personas peritos en que en aprender algo. ¿Cuál? La voluntad que está oculta en la Escritura. Allí está esa voluntad de Dios. Él nos dice a modo de consejo cómo nosotros, personas con un conocimiento finito, personas que tenemos esa vocación a tomar la inmortalidad para eternizarnos, debemos aprender, tomados de su mano, aprender y caminar con Él, porque Él es ese experto, Él es ese perito en todo aquello que nosotros debemos hacer en el trazo de esta vida. Así pues, todos los seres humanos ignoramos la voluntad de Dios, sin embargo, conocemos su ley, que no la hemos leído, que no nos hemos dedicado, que a veces nos da pereza leer o a veces nos da pereza investigar, pero que si nosotros tomamos hábito y ejercemos disciplina en cuanto a los hábitos de lectura, el único peligro que corremos es adquirir ese conocimiento.
Cuando nosotros nos vamos a Oseas y nos dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, está hablando de una negligencia del ser humano. Hemos sido necios, es decir, tercos, por pereza, por conveniencia, porque no le he puesto sentido a esta vida y entonces pensamos que todo le acaece a todos los demás, pero a nosotros no. En fin, la razón con la cual ustedes se quieran apalancar o escudar o esgrimir una excusa para no hacer la voluntad de Dios, entonces eso hace que la conducta de una persona sea terca, necia, obstinada. ¿Por qué? Por ignorante. Porque si bien es cierto, ante la ley de los hombres, en el ámbito de la esfera penal, dice, el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidades o de culpa. No es menos cierto que también en el ámbito espiritual, el desconocimiento de la palabra de Dios no se exime, no nos va a eximir de responsabilidad. Cada uno va a responder ante ese tribunal el día que parta de este mundo terrenal por todas y cada una de las acciones o las comisiones de pecado o por las omisiones, porque también el adulterio admite tentativa, no se ejecuta, no se lleva a la acción, simplemente el pensar. Ese sentir y ese dolor, ese tinte de dolor allí inmerso, esa intención de lesionar a otro, de desobedecer o de transgredir o de violentar la norma divina. Es así como nosotros tenemos que aprender y aquí se nos hace un llamado y el llamado es que Dios nos está hablando y dice, les voy a hacer entender y les voy a enseñar cómo deben ustedes vivir. Ese camino es la vida de cada persona, la forma en cómo ustedes deben de vivir, toda vez que son abocados a andar en rectitud. Y dice, voy a estar mirándolos, están en la mira mía. No sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Es decir, esa ausencia de conocimiento, esa ausencia de sapiencia. A veces actuamos y como somos arrogantes, soberbios, rebeldes y demás, tercos, necios y demás, entonces estamos infringiendo la norma, no hemos crecido. ¿Por qué? Porque nos creemos el ombligo del mundo. Pero una noticia, el mundo gira alrededor de todos por igual derecho, igual valor, con las mismas pro y contras. Es decir, todos somos susceptibles de todo. Ahora bien, nosotros al reconocer que estamos en esta sukkah, en esta tienda provisional, donde nos podemos encontrar en este mundo terrenal en momentos de encuentro, cuando estamos en comunión o en oración o en conversación con el Eterno, es allí donde nosotros empezamos a entender esa relación creador-criatura. Y cuando nosotros entendemos que somos una criatura, entonces sabemos que somos un algo. Estamos dentro de la finitud. Estamos dentro del tiempo, del modo, del lugar o del espacio. Una fracción del tiempo, una molécula en toda la existencia. Ahora bien, la voluntad del Señor. ¿Cuál es esa voluntad para nosotros como humanos? Desde esa esfera espiritual en este mundo terrenal, desde esa esfera que no es tangible, pero que se siente la presencia porque nosotros como recipientes, como tiestos, como vasos, como vasijas, siendo Él ese alfarero, estamos abocados a que la Shejinah descienda sobre nosotros. La presencia de Dios la traemos hacia nuestra vida, a hacer convivencia. Dice por allá en Isaías 54:5, dice, Yod-Heh-Vav-Heh es tu marido. Entonces ese yugo tiene que ser igual. Ese yugo tiene que ser de santidad. Ambos bueyes tienen que uno someterse y el experto adoctrinar, enseñar, guiar. Él nos va a dar toda la experiencia. Él nos va a enseñar como ese maestro, como ese padre a su hijo, a su infante. Eso es lo que somos nosotros. Por eso por allá le decían a los apóstoles, oiga, ustedes tienen que ser como niños. ¿Y cómo es un niño? Dependiente de sus padres. ¿Por qué? Porque a razón de su incapacidad, a razón de su edad, Él es proveedor, Él prohija, Él enseña, Él educa. ¿Y qué hace el hijo? Obedece.
Entonces cobra importancia la obediencia que nosotros le debemos a nuestro Creador. Pero a veces somos muy dados y somos muy obstinados y entonces empezamos a esgrimir toda esa cantidad de arandelas o vicios o resabios que traemos del mundo porque nos pusimos esa pijamita o ese vestido con adhesivo que por donde vamos pasando todo se nos va adhiriendo, y en especial aquellos resabios, mañas, todos aquellos errores y demás. Porque lo atraemos, nosotros estamos en permanente aprendizaje y estamos absorbiendo lo que está en nuestro entorno, sea conocimiento, sea ciencia, sean resabios, sean cualidades y demás. ¿Qué es lo que estamos trayendo hacia nosotros? Y yo, en razón a esta metáfora de la terquedad, me pareció viable traer una enseñanza que nosotros la encontramos en Números. Y entonces cuando nos dirigimos al número 22, solo vamos a leer una fracción del 22 al 32 y vemos allí cómo una persona está a punto de sufrir la ejecución de una sentencia por desacato, por desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia de este hombre? Se le ordenó que iba a haber un rey que le iba a contratar, porque en ese momento este hombre ostentaba el respaldo de la profecía y se le llamaba para maldecir al pueblo de Israel. Lo cual Dios le dice, oiga, va a venir aquí una comisión real, el cual trae un mandato del rey, o un mandamiento del rey humano, para que maldiga a un pueblo y le van a, como contraprestación, le van a pagar muy bien. Como es un hombre muy ambicioso, muy codicioso, asiste a ese lugar. ¿A fin de qué? A fin de someterse en obediencia a ese soberano de ese país llamado Balac. Sin embargo, toda vez que iba a maldecir esa nación, Dios hacía de esa maldición una bendición y profería una bendición en los diferentes montes. Cuando estamos hablando de monte, estamos hablando del lugar de adoración. Y entonces ahí empezamos a ver cómo Dios revierte la maldición de los hombres en bendición. Ah, ¿cómo así? Sí, Dios tiene para su pueblo, para aquel pueblo que se somete, aquel pueblo que no es terco, que no es obstinado, que no es necio. Entonces el respaldo de Él es que cada batalla, cada guerra que libra esa nación, Él va abriendo brecha, Bertrush, en inglés, abriendo brecha, rompiendo todo esquema. ¿Y cuál es el esquema que rompe? Mientras el enemigo quiere que se maldiga a una nación obediente, entonces Dios impide y esa maldición no prospera. Y no prospera en atención a que hay un pueblo en obediencia, en sencillez, en mansedumbre. Lo contrario de la terquedad es la mansedumbre, la obediencia, el sometimiento a Dios, no a los hombres, a Dios. Pero también la palabra habla que toda autoridad es impuesta a Dios, sométase a las autoridades de los hombres, es decir, a cada gobierno sus ordenanzas, sus estatutos y demás. Dicho esto, cierro allí, porque eso es la ley humana. La ley divina dice que nos sometemos a Dios, no a los resabios de las personas, no a las mentiras de las personas, no a los intereses egoístas de las personas, no, a Dios, a su palabra, a su misbot, a sus mandamientos, mandados. Mandamientos viene el término mandados. Y se recuerdan ustedes cuando les enviaban a hacer un mandado, les comisionaban a una labor, había que cumplirla porque venía de una autoridad superior. Entonces acatábamos que esas órdenes. Así lo mismo cuando estamos hablando de mandamiento o mandamiento, misbah, porque es ley de Dios y toda palabra que sale de la boca de Dios es ley. Por lo cual es de fiel y de estricto cumplimiento. No hay tardanza.
Entonces, reconocer sinceramente nosotros que en algún momento hemos obrado de manera ignorante y de manera terca. Luego, es una conducta, una altivez, una desobediencia, una insubordinación, insurrección hacia Dios. Nosotros como seres finitos conocemos que la voluntad de Dios se hace. Ejemplo, la muerte. ¿Quién puede ir a altercar con Dios respecto de tal? Nosotros pues empezamos a ver que la voluntad de Dios es buena, plena, agradable y es perfecta. Porque es Yod-Heh Vav-Heh. Nosotros como pueblo, ese pueblo donde Él es soberano, nuestro proceder debe ser adecuado a la voluntad de Él. Cuando le estoy hablando del número 22 del 22 al 32, dice y reza lo siguiente. Permítame un momento, me tomo enlace. Y dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada, desnudo en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver por el camino. Él en ese momento no tenía ese discernimiento, esa revelación, que lo que el animalito que dicen que no tiene entendimiento, pero aquí se van a revertir los papeles. El hombre es irracional y el animal que usan esta metáfora es un ser racional. Está protegiendo a su amo, pero su amo empieza a golpearla, a tal grado de que interactúa con ella y no se da cuenta que está interactuando con este animal y le está diciendo la causa por la cual la está azotando. Vamos a seguir en la cita. Y dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová no pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a siniestra. Este término lo estoy resaltando porque cuando estamos hablando de terquedad, estamos hablando de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que la persona no se aparte a diestra o a siniestra, sino que ande por el camino, siendo el camino Cristo, siendo ese camino la rectitud y la verdad es ese Cristo. Es decir, andar en obediencia. Pero mire que dice, viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó, azotó el asna con un palo. Entonces Dios abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano, y ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día? He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no, la terquedad y la necedad. Esto para referenciar que en muchas ocasiones nosotros no le damos cabida a la razón, a la lógica humana. A veces nos sentamos en la palabra y creemos que tenemos la verdad absoluta, y eso no es cierto. Nosotros tenemos y somos personas que debemos aprender a escuchar. Aprender a escuchar, valga la redundancia. ¿Qué es aprender a aprender? Debo tener un manual de instrucciones para saber el modo y la manera en cómo yo debo escuchar y cómo debo recibir ese mensaje y cómo debo interiorizar y consumir esa información para luego empezarla a preparar en representación en mi mente y rumiarla una y otra vez hasta sustanciar cuál es el verdadero mensaje detrás e implícito en cada palabra. Sino que fácilmente, así como hablamos de manera desproporcionada y hablamos para pensar y no pensamos para hablar, de igual manera hacemos con nuestros pensamientos y no le damos cabida a mirar detrás de la palabra y trabajamos sobre inferencias. ¿Y qué es una inferencia? Aquello que yo pienso, no lo que la otra persona, el sentido que le quiere dar a una acción, a una palabra, a un mensaje o algo, sino lo que yo considero
que esa persona dijo, pero es lo que yo pienso. Ese yoísmo, yo aquí, yo allá, y ese yo a toda hora, no es otra cosa que ser egocéntrico, ser ególatra, egocentrista y demás. ¿Por qué? Porque estamos predicando de una obediencia. No obstante, nos cuesta obedecer y siempre te ponemos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras convicciones, anteponemos ese yo y lo que mis intereses, a tal grado que Dios no es ajeno al comportamiento de cada ser humano y le dice, pedís, pero pedís mal porque pedís para vuestros propios deleites y para vuestros propios intereses y para vuestra propia conveniencia, entre comillas. Porque realmente lo que hay es un desacato, lo que hay es una desobediencia y lo que hay es una desviación de la verdad. Y por allá en palabras de nuestro Señor Jesucristo le decía, ¿quiénes son aquellos que entran al reino de los cielos? Dice, en los posteriores tiempos muchos dirán, Señor, Señor, déjanos entrar, en tu nombre echamos fuera demonios, milagros, señales. Le dijo, yo a ustedes no los conozco. Son extraños, son hijos bastardos, no son mis hijos. ¿Por qué? Porque van a perder el tiempo, están perdiendo el tiempo, porque ese cuento que tenían en el mundo, el que peca y reza empata, eso no se da en el ámbito vivo, en la esfera espiritual. El que peca muere irremisiblemente. Y una persona que no valora la palabra a la luz de la Escritura es nombrada como un perro, porque no tiene el valor de su alimento espiritual, sino que la suciedad es su diario vivir, su actuar sucio, el adulterio, la fornicación, etc. Y luego van a la iglesia con la aureola ahí poniendo una cara de hipocresía. Es allí donde nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos habilidosos y histriónicos al mostrar nuestra mejor fachada frente a los demás. Sin embargo, esa fachada en este cuerpo terrenal no tiene ningún soporte en el ámbito espiritual, porque dice que no ha llegado aún el pensamiento a la mente humana y pasa por ese triage, por el conocimiento y la presencia y el sentimiento. Todavía no están en mí cuando ya Dios conoce. Entonces sabe previamente que vamos a hablar, porque Él está en principio y está al fin. Él es el regidor y Él está fuera del tiempo, fuera del espacio. Y cuando nosotros estamos hablando con un Dios que es omnisciente, omnipotente, omnimodo, omnipoderoso, empezamos a ver qué corto nos quedamos nosotros a la hora de poder en nuestra mente representar quién es Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita y se nos va a dificultar llegar y pensar nuestro tamaño real. Nos consideramos grandes y nos consideramos especiales y si nos dan de pronto un poquitico de fama, un poquito de vanidad, un poquito de dinero, un poquito de todo aquello que engoma, que engolosina, que atrapa en esas redes y en esos tentáculos invisibles del enemigo, entonces nos creemos dioses y nos creemos con derechos sobre los demás, aún sobre sus vidas. Cosa que no es así porque cuando llega la hora de la muerte, entonces todos van a quedar frente a su verdad, que es una minucia del tiempo, que es como aquella hierba que hoy está y luego fenece, aquella hierba que en su juventud fue resonante y fue bella y luego en su vejez va en decaimiento, como una flor, algo sutil, efímero. No somos nada en comparación de ese Dios que tiene el poder de controlarnos y quizás cambiar la riqueza espiritual, la salvación, cambiar la palabra, distorsionarla y demás es muy fácil, pero qué difícil a la hora de enfrentarnos con la verdad y de que estamos en un juicio para saber qué estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Es allí donde tenemos que ser cautelosos. Nos vamos a Deuteronomio 5:32, reza lo siguiente en el ítem. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, mandamiento, mandamiento. No os apartéis a diestra ni a siniestra. De ahí que le di la cita de Números 22, porque está hablando de cómo Dios quiere que el ser humano no se desvíe, no se distraiga.
En alguna ocasión le daba un símil, una alegoría respecto a hoy que estamos en pleno auge de los celulares y demás. Y vamos a una cita, vamos a una dirección y hemos agendado y tenemos la cita y la hora exacta, pero en un momento nos entra una llamada, nos distraemos y giramos y luego seguimos el sendero. Nos desviamos. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Y por esa distracción, ¿cuántas cosas nos pasan? Crisis, caos, desastres y demás tragedia. Por un momento de distracción. Nosotros debemos estar muy enfocados. ¿Enfocados a qué? A que este tema, la terquedad, no sea hoy obstáculo en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento. Cuando nosotros estamos hablando de esa terquedad, automáticamente nos vamos a muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque un cóctel de un poquito de arrogancia, orgullo, altivez, egolatría, egocentrismo, frente a la terquedad, es un caos, es un desastre. Nos vamos a Isaías 55:8, lo dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová. Así son mis caminos, más altos que los tuyos, como altos los cielos que la tierra. Esa distancia entre el cielo y la tierra. Y dice que los cielos y los cielos de los cielos en palabras del rey David. Es decir, cualquier distancia. Para dar la connotación de lo finito frente a lo infinito y cómo se queda el hombre corto a la expectativa de lo que espera Dios en nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos esa pequeña chispa o hábito de vida que insufló Dios en nosotros para hacernos un ser vivo o un ser viviente. Y que esa pequeña chispa o esa pequeña gota que sale de ese inmenso mar llamado Dios, somos tú y yo. Tenemos la información de Él codificada en medio de nosotros. Y hay varios estudios donde se ha estudiado el ADN y se mira cómo ese enlace o esa cadena genética del ácido desoxirribonucleico tiene codificado la firma, la rúbrica de Dios. Y se repite esa serie de 4 dígitos, 10, 6, 5, 10, cada vez que se va estudiando esa trenza genética. Dios insufló su ADN en nosotros y nos dio la capacidad desde lo finito para podernos acercarnos allá, un acercamiento, y cuando estoy hablando del término acercamiento, estoy hablando de apego hacia Dios. Entonces podemos apegarnos a Dios porque le podemos conocer al conocernos a nosotros mismos, porque su información está dentro. Por eso somos abocados y llamados a cambiar desde adentro. En un comienzo, nosotros vemos por allá en Génesis cómo el hombre interactuaba y hablaba permanentemente con Dios, hasta que en el momento en que cae la gracia en razón a la desobediencia, que es la primera grieta de fisura, por entrar la codicia, es decir, querer ser Dios, entonces entra todo lo que se llama pecado en todas sus manifestaciones y hace desastre en el ser humano. Cuando Dios le habla, le dice, ¿dónde estás? No era que Dios no supiera a dónde estaba, porque Él está en todo lugar y los ojos de Él están puestos sobre la tierra y toda su creación, incluyendo la humanidad, sino que le estaba dando la oportunidad al hombre de hacerse responsable y de presentarse a Dios con la misma confianza que lo hacía desde el comienzo. Me escondí porque la mujer que tú me diste. Siempre nos gusta buscar a otro para endilgarle las culpas de nuestros hierros, de nuestros desmanes, de nuestros fracasos, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, etc. Difícilmente el ser humano se va a hacer responsable de sus propios actos. Solo si tiene a Dios, sí, y solo si tiene a Dios en su corazón y ha empezado ese proceso de transformación, entra la lucidez, la cordura, la sensatez, la mesura y empezamos a hacernos responsables de nuestras acciones y a reconocer que somos pecadores. Las escrituras dicen que toda la raza humana, incluyendo quien les habla, somos pecadores.
Y como somos pecadores, estamos abocados a reconocer nuestros pecados, a confesarlos audiblemente y a dolernos y avergonzarnos de infringir la norma, porque esa es la respuesta de que estamos nosotros arrepentidos. Como cuando una persona enfrenta a un tribunal y tiene que ser vencido en juicio, y entonces allí le van a medir los grados del dolo o los grados de la culpa y le van a mirar si verdaderamente hay un arrepentimiento. Y la muestra de que una persona está arrepentida es que se duele, se compunge, se avergüenza de haber infringido la ley. Y allí es donde nosotros empezamos a mirar que hemos sido rebeldes, obstinados, tercos y testarudos porque nos hemos alejado de Dios. No le hemos permitido que haga lo suyo en nuestra vida. No le he permitido que haga lo suyo en nuestro pensar, en nuestro sentir. Nos escondemos y casi siempre queremos ser más habilidosos y como más listos que los demás. Y somos histriónicos, casi que nos ganamos un Oscar en Hollywood porque actuamos a tal grado de que nosotros mismos nos engañamos. Es así como Dios nos hace ver la importancia de reconocer. Y si nosotros no reconocemos, sino que de manera hipócrita nos estamos arrepintiendo, entonces pasamos a ser insurrectos o rebeldes frente a Dios. Dice en Deuteronomio 31:27 lo siguiente: porque conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Esa dura cerviz es terquedad, necedad y obstinación. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Nosotros, debemos de batallar, porque las batallas, dice por allá en Efesios 6:12, que nuestra batalla no es hombres con hombres, sino son guerras de hombres con hombres, una cultura con otra, un idioma con otro, una nación contra otra, sino contra cosas espirituales que están en el interior nuestro. La arrogancia, la avaricia, la codicia, la idolatría, la hechicería, el egoísmo, el egocentrismo, no terminaría de darles el listado. Así pues, nosotros tenemos que partir de ser personas honestas con Dios. Pero siempre estamos haciendo los demás y juzgando a todo el mundo y no miramos hacia adentro. Esas son las batallas que nosotros tenemos que librar. Están a nuestro interior. Esos enemigos, aquellos Goliat, están al interior nuestro. ¿Cuál es tu Goliat? Hoy estamos hablando de la terquedad. Así pues, que nosotros tenemos que empezar a reconocer que sin Dios no podemos lograr nada. Queremos hacer una dieta porque de pronto estamos un poquito pasadito de peso, entonces vamos a hacer una dieta y cada día la postergamos porque nos queda difícil el cumplimiento de todo y cada uno. Queremos estudiar y postergamos, queremos ser fieles y postergamos, queremos ser honestos, queremos ser sinceros y así la pasamos. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que empezar a trabajar en nuestra manera de pensar. A veces estamos actuando erradamente y esos hierros, esas equivocaciones, esos pecados están a razón de que hay muchas cosas que están al interior que no hemos saneado. Rencor, resentimiento, dolor, envidia, deshonestidad, complejos. ¿Cuál es tu batalla? Tenemos que aprender a identificar cuáles son esos Goliat para empezar a trabajar desde el interior. Le echamos la culpa a otros. Es que no podemos pasarnos toda la vida culpando a los demás de nuestros propios errores. Ahora bien, así como este hombre miró al adversario suyo, al animalito que es el mulo sin entendimiento según la palabra, pero aquí la mula es la entendida y él es el ilógico porque traba una conversación entre él y la mula lo único que está haciendo es guardándole y preservándole la vida. Porque hay una sentencia divina que se le ordenó cortar esa vida por desobediencia, por desatento, por no sometimiento a la palabra. Por eso cuando el asna le dice que si no lo ha acompañado todo el tiempo y que si ha sido leal y fiel, etcétera y demás, Dios le abre los ojos. ¿Cuáles ojos? Él no era ciego. Los ojos del discernimiento, en los ojos espirituales. ¿Y qué le dijo? Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Balaán hizo reverencia
E inclinó su rostro y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado 3 veces a tu asna? He aquí yo he salido a resistirte porque tu camino es perverso. La perversión del hombre hace la obstinación y hace la terquedad. La perversión del pensamiento hace que el hombre sea malo. Pero Dios está llamando al ser humano a cambiar esa manera de pensar para que así sea transformada la manera de sentir y se va a reflejar en las obras, en el accionar diario de la persona y va a quitar esa perversión o terquedad en el individuo. Dice que Dios escogió de lo débil para avergonzar a lo fuerte y a lo vil y a lo menospreciado para deshacer lo que es. Ello está escrito en 1 Corintios 1, 25 al 29. Él escoge lo común, al ser común, lleno de defecto, lleno de hierro, para hacer su mejor obra, la perfecciona. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? No ser terca, dejarse formar, dejarse educar, obedecer. Que haya mansedumbre en razón y en atención a ese maridaje, él como esposo y uno como esposa, Isaías 54:5, y entonces ese maridaje va a apuntar, quiero lo mismo que él quiere, busco lo mismo que él busca, deseo lo que él desea y apuntamos como un par de bueyes con yugo igual hacia el mismo sitio, hacia la salvación. Es así, por ejemplo, como en palabras del rey David, él también va a hablar sobre la terquedad y sobre la necedad, es decir, sobre aquella falta de entendimiento. Dice, tan torpe era yo que no entendía. No entendían lo que Dios estaba diciendo y eso es lo que le sucede a muchas personas, no entienden. Era como una bestia delante de ti, la razón o lo irracional. Esgrimía, dice, tan torpe era que no entendía, era una persona irracional. No era una persona que razonaba fácilmente, no le daba cabida al raciocinio. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, la mano diestra de Dios es Jesucristo. Y me has guiado según tu consejo, tu palabra. El consejo de Dios va desde Génesis y Apocalipsis. Y esa es la asesoría y el consejo que Dios nos da diariamente. ¿Necesitamos un consejo? Vámonos hacia la palabra. Necesitamos esa instrucción, ese lineamiento. Allí lo consultamos. Y después me recibirás en gloria. Nosotros pues, toda vez que estemos hablando de terquedad o mejina en hebreo, hacemos referencia a aquella cubierta, pero una cubierta en el mal sentido, es decir, esa obstinación, ese endurecimiento o recrudecimiento, el ser intratable, esa obstinación que a veces nosotros presentamos como una cubierta, como un blindaje para no aceptar una verdad, que nos hemos equivocado, que estamos en un error. También terquedad significa dar la espalda moralmente, ser obstinado, ser rebelde, estar en retroceso, es la incapacidad de atender o entender las razones. Nosotros pues tenemos que asumir las consecuencias de estas cosas porque no hemos sido dóciles como Dios pide, esa mansedumbre o esa sencillez. Difícilmente escuchamos a otro y difícilmente aprendemos de otro y queremos obedecer y empezar a aprender, porque es precisamente la terquedad y el orgullo lo que nubla, omnibula, enceguece. Y es allí donde nosotros empezamos a falsear y es allí donde nos metemos en muchos problemas, porque esto acarrea unas consecuencias. En Mateo 15:14 Dios habla de la terquedad desde la instancia de la fe y dice, dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo de la ignorancia, caen en el hoyo de la condenación. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace una persona que no tiene el conocimiento para guiar a otra? ¿A dónde lo va a guiar si no conoce? ¿A dónde lo va a enfocar si no sabe?
Cuando nosotros escuchamos entonces es terco como una mula, lo que estamos haciendo allí es describir a una persona sin razón, una persona inamovible, irritable, obstinada, por naturaleza terca. Cuando nosotros vemos a los 4 evangelios en el momento de la crucifixión de Cristo y vamos a Salmos, vemos que muchos que hicieron girar su cabeza. Eso es terquedad. Girar la cabeza y endurecer la cerviz. ¿Por qué? Porque pensamos que nadie tiene la razón y solo la tenemos nosotros. En 1 Samuel 6:6 dice lo siguiente: porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios. Nosotros vemos una persona terca como Faraón. Faraón fue una persona terca, pero este hombre había sufrido el endurecimiento del corazón a causa de la terquedad. No entendía, no escuchaba, tenía sus oídos y oía a los humanos, pero el entender de la palabra de Dios, el mandato de Dios a través de estos hombres, o la vista a través del discernimiento y discernir que son enviados de Dios y que Dios no le estaba pidiendo permiso para obrar o hacer, sino que le estaba notificando para el arrepentimiento, para que diera un paso atrás, para que dejara su terquedad, su obstinación y dejara obrar a Dios en su vida. Sin embargo, causa de la terquedad fue el recrudecimiento. Y vemos cómo con su terquedad toda una nación se fue a pique. ¿Por qué? Porque su cerviz dura para él le hacía inflexible, le hacía difícil, le hacía no conocer freno a sus acciones. En muchas ocasiones nosotros podemos ver esto en lo coloquial. ¿Cómo estamos obrando nosotros? ¿Y de qué manera? ¿Somos sencillos o somos tercos? Es así, pues, que nosotros debemos de estar muy atentos a nuestro comportamiento. Y toda vez que Dios nos está hablando a través de su consejo o el mensaje de su palabra, que son mandatos o son órdenes o son mandados para ejecutar por nosotros los que ostentamos esa ciudadanía como hijos e hijas de Dios, 1 Juan 5, nosotros vemos cómo nosotros como hijos de Dios somos abocados a la obediencia. Y hace unos días atrás mirábamos esa metáfora que el Mesías coloca entre ese discipulado o alumnado y él, en la hora en que él está enseñando, dando doctrina, dando ese alimento sólido a esos hombres de confianza, coloca a un niño en medio de ellos. Y le dice, ustedes tienen que ser como ese infante. Yo le llamé y automáticamente respondió y aquí estuvo a mis pies, obedeciendo, dispuesto a hacer mi voluntad. Aquí está frente a nosotros. No lo pensó 2 veces. Al llamado respondió y está aquí en medio. Porque él sabe la obediencia, la sencillez, la mansedumbre. Y son el principio del discipulado en cuanto a la fe cristiana, Hechos 11:26. Nos vamos a Hebreos 12:6-8, reza lo siguiente en el ítem. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Y si nos azota, nos enrachamos como el mulo a balar y a balar y a balar y a recibir látigo. O aprendemos obediencia, aprendemos mansedumbre, aprendemos a ceder y hacer la voluntad de nuestro Padre. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque el Padre a quien ama disciplina. Y pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si lo deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. La terquedad como comportamiento equivalente lo podemos encontrar en aquel momento en que la persona le ha dado cabida a la ira, le ha dado cabida al resentimiento, a la ofuscación, a tal grado que nubla su entender y no le permite razonar.
Esto hace que este rasgo negativo emerja y va a emerger como un no le importa nada. Esto es una herramienta que usan muchos ante la impotencia de aceptar ciertos hierros. Nos vamos a Jeremías 5:3, dice lo siguiente: oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron a recibir corrección, como el mulo. Endurecieron su rostro, tercos, rehusaron a arrepentirse. El Padre a quien ama disciplina, y por eso dice, no os equivoquéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, lo que siembra, eso cosecha, perdón. Entonces empezamos a ver nosotros la importancia de saber desarrollar nuestro carácter, pero ese carácter desarrollado en nosotros puede hacer de la terquedad una cualidad cuando la enfocamos hacia lo bueno. ¿Por qué? Porque va a aportar y en lugar de ser un defecto, le convertiría en una cualidad, en algo positivo. ¿Qué debe de hacer? Saber controlar y saber canalizar dicho carácter. Controlar y canalizar para ser resiliente. Es decir, la persona puede abocarse a cosechar triunfos. ¿Por qué? Porque decidió emplear de aquello que es negativo, hacer algo positivo, enfocado a ¿qué? A saber controlar, canalizar en favor. Y allí, ella, en lugar de ser algo malo, le podemos llamar como la llave del éxito o clave a la hora de utilizarla con sabiduría. Utilizar lo que tenemos de manera sabia. Así como cuando nosotros estamos buscando la felicidad y la buscamos en el dinero, en la belleza, en la fama, en el poder, en una persona. Nos apegamos a una persona. Esos lugares ahí no hay felicidad, déjeme decirle. La sabiduría y la felicidad se encuentran de manera sencilla. Ser feliz es ser feliz con lo que se tiene y aprender a valorarlo y a disfrutarlo y a darle el valor a las cosas. Y cuando estamos hablando de la terquedad para usar como llave con sabiduría hacia el éxito, entonces lo que estamos aprendiendo es a manejar el aspecto de nuestra personalidad. Ese recurso natural lo vamos a canalizar, a controlar y a enfocar hacia lo bueno y aprendemos a hacer y cosechar grandes triunfos. No como lo hizo aquel faraón. Él pensó que si ostentaba el poder, su conducta de necedad, testarudez o terquedad le iba a librar de todo aquello que le estaba anunciando aquellos dos hombres que habían sido enviados por Dios a modo de juicio. Tuvo su momento de oportunidad para él y para sus súbditos, para saber el llamado al arrepentimiento y abocarse a reconocer los errores. Pero, ¿qué pasa? Que su terquedad hizo que él perdiera su libre albedrío, que él perdiera su dominio propio, que se hiciera insensato, que se hiciera una persona con conductas inapropiadas e inadecuadas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba recrudecido, estaba molesto, estaba enojado, estaba ensoberbecido, lleno de orgullo. Y esto acarreó castigo. Esa fue la razón por la que se le endureció su corazón, para equilibrar el castigo, el peso y el contrapeso en razón de la justicia. Y ahí podemos ver cómo el pueblo de Israel que había sido sometido a discriminación, a terquedad, a obstinación. ¿Por qué? A razón de la esclavitud.
era esclavo a razón de la tortura. Nosotros pues hoy vemos que desconocer a Dios no arroja resultados positivos en el ser, todo lo contrario. Ese recrudecimiento, esa duda, esa falta de fe, esa obstinación, esa obcecación hace que Dios le dé al ser humano un corazón más duro, terquedad, necedad y demás, cosa que le va a impedir su vida espiritual, porque no va a poder entender el mensaje, no lo va a poder llevar a la práctica, porque difícilmente se lleva a la práctica algo que no se ha aprendido o algo de lo que no nos hemos apropiado. Difícilmente podemos desarrollarlo y esgrimirlo de manera habilidosa y llevarlo a la práctica. Es así como Dios muestra su poder y su fuerza en el ser humano cuando el hombre se obstina, cuando es terco y es necio, y entonces afianza en él las cosas malas, afianza en él aquellas debilidades, afianza en él aquella rebeldía, aquella incredulidad, terquedad y demás. Y difícilmente puede una persona así ver aquellos milagros y ver aquella vara de Dios que es Jesucristo, porque esa vara que exhibió por allá Moisés frente a Faraón no es otra cosa que la metáfora de un Cristo en la tierra, de un Cristo como pastor, un Cristo como autoridad, un Cristo acabando con el icónico, el símbolo egipcio de un poderío y un portentado, en ese momento una fortaleza como lo llegó a ser el Egipto, y él estaba avasallando. Es de ahí que Dios utiliza 10 plagas, haciendo una referencia, así como en Génesis dio 10 expresiones con poder creativo y creó la humanidad, la tierra y todo lo que en ella contiene. Asimismo, con 10 plagas acabó todo el poderío, el icónico o el emblemático de una fortaleza, de un poderío que había avasallado a su nación a través de la esclavitud, a través de la tortura y a través de la discriminación. Nosotros pues hoy podemos ver que esas cualidades que goza Cristo para destruir el pecado, destruía todas esas víboras o demonios, y la serpiente, icónico emblemático de Egipto, era una manera de decirnos a nosotros que Él tiene el poder de devolvernos a nosotros ese libre albedrío, de devolvernos ese dominio propio, de hacer de nosotros una mejor versión, toda vez que nosotros aprendemos a reconocer. Aprendemos a zafarnos de todas esas arandelas y de todos esos resabios aprendidos, del cual nos hemos apropiado y lo hemos traído a nuestra personalidad, pensando que hemos adquirido algo wow. Pero todo lo contrario. Estas cosas nos hacen esclavos, estas cosas nos alejan de Dios. Es un presagio apocalíptico de cómo el ser humano va a terminar sin la gracia de Dios, alejado y enviado a nutrir aquellas fosas de perdición. Ahora bien, vencer y destruir el pecado es muy fácil, toda vez que aprendemos a adquirir y a manejar habilidosamente nuestro libre albedrío, aprendemos a usar nuestro dominio propio, aprendemos a desafiar todos estos resabios para desprenderlos, sacarlos, expulsarlos fuera de nosotros. Y de esta manera Dios desafía a la maldad, al pecado, pero también desafía al ser humano a desprenderse de todas estas vicisitudes y todas estas cosas que solamente le abocan a la destrucción y le denigran su personalidad y le quitan oportunidades de éxito. Toda vez que nosotros decidimos acercarnos a Dios y decidimos aceptar ese desafío de desprendernos de todos y de cada uno de estos resabios, porque hemos entendido que la vara de Dios o Jesucristo, el juicio de Dios,
Es su representación y es el camino, es la verdad y es la vida que nos reconcilia y une los dos mundos y sirve de intermediario, Él y nosotros. Nosotros pues vemos cómo es esa oportunidad que hemos esperado. Hemos esperado para poder empezar a codificar nuevos comportamientos, a codificar nuevos pensamientos, a codificar nuevos sentires y por lo cual lo vamos a ver reflejado en nuestra manera diaria de vivir y frente a los demás. Oseas 13:6 dice lo siguiente: cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Eso sucede a muchas personas en su terquedad. Buscan a Dios cuando están en esos momentos de dificultad, álgidos, de crisis, de soledad, de enfermedad, etc. Y una vez el Señor los bendice, entonces ya no lo necesitan. Esa es la conducta que una y otra vez vimos el calco, una y otra vez en el pueblo de Egipto. ¿Qué hacían estas personas? Cada vez que Dios los bendecía, se alejaban de Él, iban en pos de la idolatría del pecado en toda su expresión. Y cada vez que Dios los disciplinaba, volvían a Él con sus ayes y sus dolencias y le buscaban. Nosotros pues debemos zafar ese corazón enaltecido, no endurecerlo a través de la arrogancia, el orgullo, no ser desagradecidos, aprender a darle la gloria a Dios. Esto lo aprendemos una y otra vez en toda la escritura. Si yo le diera las diferentes citas, no alcanzaría las citas en las cuales se ve la tendencia del ser humano a ser desagradecido, del ser humano a ser rebelde, obcecado, obstinado, terco, necio y demás. Nosotros tenemos que aprender a rechazar todo aquello que nos aleja de Dios y tenemos que aprender a abrazar esa misericordia, esa compasión. Por eso cuando nosotros vemos a Cristo en escena, dice, y tuvo compasión de las multitudes porque como ovejas que no tienen pastor eran guiadas. Pero ya tenemos ese pastor. Salmo 23, uno dice, Yod-Heh Vav-Heh es mi pastor, nada me faltará. Él sabrá guiarme, Él sabrá llevarme a esos pastizales verdes, a esos alimentos frescos. Él nutrirá mi pensamiento y mi sentir y por ende me aconductará, me formará, me moldeará, me tallará, como a Él le complace. Avasallemos pues todo aquello que sea esclavitud, avasallemos todo aquello que cause menosprecio, avasallemos aquello que nos elimine de la salvación. Terminemos esas cosas y acerquémonos a Dios con un corazón sencillo, con un corazón sincero, con un corazón limpio, prolijo, sano, lleno de verdad. Así nosotros podemos abrazar la misericordia y la compasión de Dios y podemos entender su carácter y podemos saber que siempre está dispuesto, que Él no es un Dios donde hay injusticia o ilegalidad o abuso, todo lo contrario, es parcial. Es un Dios que todos tenemos la vocación a retornar a Él. Romanos 2:5 dice lo siguiente: o tienes por poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros pues tenemos que hacernos ese examen acucioso, hacernos esa evaluación y mirar cuáles cualidades portamos, cuáles son esas cualidades positivas y cuáles son esas cualidades negativas. Tenemos el potencial para reescribir nuestra historia. Tenemos el potencial para sobrevivir y sobreponernos a esas diferentes vicisitudes de la vida. Soltemos todos esos resabios, todas esas mañas, todos esos vicios aprendidos y empecemos a trabajar de la mano de Dios, doblegando así nuestra altivez, terquedad, necedad y alojando y dándole entrada y dándole cabida a la sabiduría que procede de Dios, para poder enfrentar todas aquellas diferentes luchas internas y enfrentarlas como buen guerrero que da esa batalla de fe. ¿Por qué? Porque hemos reconocido nuestras debilidades y nuestras flaquezas y nos anteponemos a
ganar cada batalla. Salmo 92, 12 al 13 reza lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Allí florecerán. Eso es lo que debemos de buscar, esa perfección, el poder crecer espiritualmente, que haya esa transformación, superar cada debilidad. Todos los seres humanos presentamos ese aguijón de la carne o aquellas debilidades, pero se nos fue otorgado el dominio propio y tenemos que aprender ese paquete de principios y valores que en algún momento soslayamos por estar buscando la validación de los demás, por estar buscando intereses propios, qué sé yo. Nada de estas cosas terrenales traen provecho, llenan o nutren el alma. Sí recrudecen, sí endurecen, pero cuando nosotros aprendemos a obedecer y nos volvemos personas flexibles y hacemos todo lo que contrario a lo que hizo Faraón en su momento, entonces hemos aprendido la fórmula de la sencillez y el apropiarse de ser discípulo, hijo e hija de Dios hace que tengamos un corazón humilde, sencillo, dispuesto, apto, que seamos personas siempre sensatas, honestas con los demás y consigo mismo. Ese es el llamado de hoy, a tener esa sabiduría, a dejar y soslayar todo aquello que nos aleje, que amplíe la brecha de distancia de Dios con nosotros y a tomar la obediencia, a tomar a Cristo, que es el camino que nos conecta, que nos acerca a Dios, y a obedecer a su palabra. Entonces, que ese rasgo negativo de la personalidad dominante, como lo es la terquedad, lo enfoquemos siempre, siempre hacia el bien. Y allí es la clave para lograr el éxito. Cuando empleamos con sabiduría esa terquedad, nos hacemos resilientes porque hemos hecho de este recurso natural algo importante. Cierro con esto. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces caemos, pero nos levantamos con mayor fuerza, firmeza, con mayor tesón, resilientes, porque hemos aprendido a escuchar, hemos rumiado, hemos hecho un selah, una reflexión interna, hemos alimentado nuestro espíritu, luego nos exponemos a crecer espiritualmente y a iniciar esos cambios de superación. Vamos a orar para entregar este servicio a Angélica Mota, a Yenea, a Jamie, a Alexandra Escorcia, a Charlie de los Santos y demás. Le damos la bienvenida al grupo, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos y reunirnos a leer de su palabra. Ustedes y yo aprendemos coetáneamente los unos con los otros, a la par de toda aquella riqueza espiritual que nos enfoca y nos perfila para ser nuestra mejor versión. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, te damos honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues así está escrito en Juan 14, 13, 14, que todo lo que le pidiéremos al Padre en tu nombre tú lo harás, porque el Hijo glorifica al Padre. Y también está escrito en Mateo 18, 19 al 20, dice que si 2 o más se ponen de acuerdo en un asunto, entonces aquel asunto será respondido. Y me pongo de acuerdo con estas personas, Señor, pero nos ponemos de acuerdo con Jesucristo, con su Santo Espíritu, con tu palabra profética, para que nuestro Padre sea glorificado a través de mi Señor Jesucristo, para que haga de nosotros esos recipientes que atrapan la gloria de Dios, que hacen descender la gloria de Dios, pues somos aquel recipiente donde la presencia de Dios llena, Señor. Nutre los corazones, nutre los pensamientos, el sentir, para que estas personas sean renovadas, transformadas. Ese bautismo espiritual con el Espíritu Santo abre el entendimiento, Señor, y da la revelación, el discernimiento
de tu palabra, que nosotros podamos comprender cada letra, cada tilde, cada coma, pero sobre todo, Señor, que las palabras que hoy escribes con letra de tu mano y de tu dedo en las tablas de nuestra mente y la riqueza que atesoramos en el alfolí de nuestro corazón, cada día, Señor, recaudemos más y más conocimiento y podamos llevar a la práctica, pues somos cartas abiertas, libros abiertos, para que otros miren el testimonio y que tu gloria, Señor, sea resaltada, que nosotros te glorifiquemos a través del testimonio. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Feliz jueves para todos.